tardes. Mi nombre es Moisés David Valdez Abreu, matrícula 15 SISN-1-111, estudiante de la carrera Ingeniería en Sistema en la Universidad Dominicana OIM. Y a continuación les estaré hablando del cine mudo y su padre Charles Chaplin. ¿Te imaginas entrar a una sala de cine y ver una película sin escuchar ninguna voz? Sin diálogos hablados, sin efectos de sonido y en muchos casos sin música grabada. Aunque hoy el cine está lleno de sonidos, colores y efectos especiales, hubo una época en que las historias se contaban principalmente mediante imágenes, gestos y expresiones. Esa época fue la del cine mudo, una de las etapas más importantes en la historia del séptimo arte. En este documental conoceremos qué fue el cine mudo, cómo surgió, cuáles fueron sus características, quiénes fueron sus principales representantes y, especialmente, por qué Charles Chaplin se convirtió en una de sus figuras más importantes. El cine mudo fue una etapa del cine en que las películas no tenían diálogos grabados como los conocemos actualmente. Los actores utilizaban principalmente sus movimientos, gestos y expresiones faciales para transmitir emociones y desarrollar la historia. Para ayudar al público a comprender lo que estaba sucediendo, las películas incorporaban unos cuadros de texto llamados intertítulos. En ellos aparecían diálogos, explicaciones o información importante para continuar la historia. Aunque se le llama cine mudo, eso no significa que las proyecciones fueran completamente silenciosas. Muchas veces las películas eran acompañadas en la sala por un pianista, una pequeña orquesta u otros músicos que interpretaban música en directo. De esta manera, la música ayudaba a crear suspenso, tristeza, alegría o emoción. Para hablar del cine mudo debemos viajar hasta finales del siglo XIX, cuando comenzaron a desarrollarse diferentes tecnologías capaces de capturar y proyectar imágenes en movimiento. En 1895, los hermanos Augustus y Louis Lumière realizaron en Francia una de las primeras proyecciones públicas de películas mediante el cinematógrafo. Esas primeras películas eran muy sencillas. Mostraban escenas de la vida cotidiana, como personas caminando, trabajadores saliendo de una fábrica o un tren llegando a una estación. Poco a poco los cineastas descubrieron que la cámara podía hacer mucho más que registrar la realidad, podía contar historias. Uno de los grandes pioneros fue Georges Méliès, quien comenzó a utilizar efectos especiales, decorados y trucos visuales para crear historias fantásticas. Así, el cine pasó de ser una simple atracción a convertirse en una nueva forma de expresión artística. Uno de los mayores desafíos del cine mudo era contar una historia sin utilizar diálogos hablados. Por eso, los actores tuvieron que desarrollar una forma de atracción mucho más visual. Los movimientos corporales eran más marcados y las expresiones faciales podían ser exageradas para que el público comprendiera fácilmente las emociones de los personajes. También eran fundamentales los primeros planos, porque permitían mostrar claramente el rostro de un actor y sus emociones. Además, los intertítulos ayudaban a presentar conversaciones o explicar lo que estaba sucediendo. Esta combinación de actuación, imágenes, montaje, música e intertítulos permitió crear un lenguaje cinematográfico que todavía influye en el cine actualmente. Cuando hablamos del cine mudo, es imposible no hablar de Charles Chaplin. Chaplin nació en Londres, Inglaterra, en 1889. Fue actor, director, guionista, productor y compositor. Se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la historia del cine, gracias especialmente a su personaje Charlotte, conocido también como The Tramp o el Vagamundo. Charlotte tenía una apariencia muy característica: un pequeño bigote, sombrero, un bastón, pantalones grandes y unos zapatos enormes. Aunque muchas de sus películas eran comedias, Chaplin utilizaba el humor para hablar de temas mucho más profundos como la pobreza, la desigualdad, el trabajo y las dificultades de la vida cotidiana. Una de las características más importantes de Chaplin era que podía provocar risa y, al mismo tiempo, hacer que el público reflexionara. Entre sus películas más conocidas se encuentran The Kid, estrenada en 1921, The Gold Rush, de 1925, y The City Lights, estrenada en 1931. Aunque algunas de sus obras más famosas pertenecen al periodo de transición hacia el cine sonoro, Chaplin continuó utilizando durante mucho tiempo las técnicas visuales que habían caracterizado el cine mudo. Por eso, Charles Chaplin es considerado por muchas personas como el gran símbolo y uno de los principales padres del cine mudo. Pero Chaplin no fue el único gran representante del cine mudo. También destacaron actores como Buster Keaton, conocido por su expresión seria
y su extraordinario dominio en la comedia física. Otro importante comediante fue Harold Lloyd, famoso por sus escenas llenas de acción y situaciones peligrosas. También encontramos a grandes actrices como Mary Pickford, una de las primeras grandes estrellas internacionales de Hollywood, y no podemos olvidar a Mack Sennett, quien tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la comedia cinematográfica. Todos estos artistas ayudaron a construir el lenguaje del cine y demostraron que una historia podía emocionar al público incluso sin diálogos hablados. El cine mudo tuvo un enorme impacto en la cultura y en la sociedad. Las películas podían ser vistas por personas de diferentes países, incluso cuando no hablaban el mismo idioma. Aunque los intertítulos necesitaban ser traducidos, gran parte de la historia podía entenderse simplemente observando las imágenes y las acciones de los personajes. Esto ayudó a que las grandes estrellas del cine mudo se hicieran conocidas internacionalmente. Además, durante esta época se desarrollaron muchas técnicas cinematográficas que todavía utilizamos hoy. El montaje, los primeros planos, diferentes movimientos de cámara, la iluminación y la construcción visual de las escenas. En otras palabras, el cine mudo no fue simplemente una etapa anterior al cine moderno. Fue una etapa fundamental para poder contar historias utilizando imágenes. A finales de la década de 1920, el cine comenzó a experimentar una transformación que cambiaría la industria para siempre: la llegada del sonido sincronizado. En 1920 se estrenó The Jazz Singer, una película considerada uno de los grandes acontecimientos en la transición hacia el cine sonoro. A partir de ese momento, cada vez más producciones comenzaron a incorporar diálogos y sonidos grabados. Para muchos actores, esta transformación fue complicada. Algunos tenían voces que no encajaban con los personajes que interpretaban o no estaban preparados para trabajar con las nuevas técnicas. Sin embargo, algunos artistas lograron adaptarse. Uno de ellos fue nuevamente Charles Chaplin, quien continuó utilizando el lenguaje visual del cine mudo durante muchos años más. Hoy, más de 100 años después, el cine mudo sigue teniendo una enorme influencia. Muchas de las técnicas desarrolladas durante esta época forman parte del lenguaje cinematográfico actual. La importancia de una mirada, un movimiento de cámara, una expresión facial o una imagen continúa siendo fundamental incluso en las películas modernas. Y quizás esa sea la mayor enseñanza del cine mudo, que una buena historia no depende únicamente de las palabras. A veces, una imagen puede comunicar una emoción mucho más poderosa que un largo diálogo. El cine mudo fue mucho más que películas sin sonido. Fue el comienzo de un nuevo lenguaje artístico que transformó la manera en que las personas contaban y experimentaban historia. Y entre sus grandes protagonistas, Charles Chaplin logró algo extraordinario: hacer reír, emocionar y reflexionar a millones de personas utilizando principalmente imágenes, gestos y música. El cine cambió con la llegada del sonido, pero las historias del cine mudo demostraron algo que continúa siendo cierto hasta nuestros días: una buena imagen puede hablar sin necesidad de decir una sola palabra. En conclusión, el cine mudo fue mucho más que películas sin sonido. Fue una época en que los actores aprendieron a transmitir emociones con una mirada, un gesto y un movimiento. A pesar de las limitaciones de su tiempo, sus historias lograron emocionar y entretener a millones de personas, dejando una huella que todavía permanece en el cine actual. Porque, al final, el cine mudo nos demostró algo muy importante: no siempre hacen falta palabras para contar una gran historia. Y aunque el sonido cambió para siempre la manera de hacer cine, las imágenes que alguna vez aprendieron a hablar nunca dejaron de hacerlo. Esperamos que este recorrido nos haya permitido conocer un poco más sobre los orígenes del cine y comprender la importancia que tuvo el cine mudo en la historia del séptimo arte. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que hayan disfrutado este documental tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Muchas gracias por su atención.